Seguimos haciendo el mostrador en la clave en este viernes 13 de agosto, cuando ya son las 9:12. El medio estadounidense Bloomberg destacó la respuesta de Chile ante la pandemia, considerándola como una de las comillas más generosas entre las economías emergentes. El artículo apunta a la extensión del ingreso familiar de emergencia hasta noviembre y el IFE laboral, que regirá hasta diciembre. En otra materia también están los desafíos económicos que impone el último informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Temas que impulsan ahora nuestra conversación junto a Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Javiera, bienvenida. Hola Macarena, hola Federico, muchas gracias por tenerme en este espacio de nuevo. Feliz, Javiera Petersen. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, tu impresión sobre esto que publicó Bloomberg, de estos datos y esta interpretación, y el impacto que según Bloomberg están teniendo estos apoyos, IFE sobre todo, ¿cierto? Dicen 16 millones de personas. ¿Tú concuerdas con el artículo de Bloomberg o no? ¿Y qué visión tienes de eso? Claro, Bloomberg, una de las partes que destaca es que finalmente las transferencias de efectivos son una pieza central de las respuestas del COVID que hoy día se está viviendo, pero creo que es también importante ver un poco la evolución más histórica que ha tenido la composición de la ayuda social que ha recibido las y los chilenos alrededor de esta crisis, cosas que además hemos venido comentando también cada semana. Desde que inició la pandemia, la mayor parte del tiempo la composición del paquete de ayuda económica del país ha estado sostenido por los retiros, ¿cierto? A inicio de este año, de hecho, hace tantos meses, cerca del 90% del total de la plata que se había inyectado a la economía vino de los retiros y solamente un 10% correspondía a ayuda directa del Estado. Hoy día, a raíz de tanto la extensión en términos de tiempo, de cobertura y también el aumento de la suficiencia del IFE, el ratio tiene que estar entre el 35 y el 65%. Lo que por supuesto cambiará con los anuncios, primero el que conocimos esta semana de la extensión del IFE, pero también con el posible cuarto retiro. Entonces, cuando uno tiene esta idea en mente y un poco la contrasta con la composición de los paquetes de ayuda en el mundo, la verdad es que resuena la situación de Chile porque es bastante anómala. De hecho, un trabajo del Banco Mundial que está en constante actualización para poder incorporar los nuevos anuncios de medidas fiscales en alrededor de 150 países del mundo, presenta una comparación de las medidas de protección social y laboral. Y en este estudio lo que salta es que los paquetes de ayuda, el peso promedio que tiene la ayuda directa del Estado es del 60%. Y nosotros gran parte de esta crisis la recorrimos con un aporte del 10%. Y hoy día estamos en un porcentaje de entre un 35 y un 40%. Entonces, es importante también entender finalmente cuál es la fuente de esta ayuda, porque es de ahí también donde pueden salir ciertas evaluaciones a lo que el gobierno pudo haber hecho mejor, dada la situación de espacio fiscal que el país tenía. Y en este contexto, hoy, de cómo se han ido dando las cosas, las informaciones que recibimos en torno a la extensión del ingreso familiar de emergencia que comentábamos al principio, también del IFE laboral, que sería hasta diciembre, ¿cuál es el sentido, cómo ves el peso de la discusión de la posibilidad del cuarto retiro? ¿Todavía lo ves viable? ¿Cómo crees que va a avanzar ese proceso? Yo creo que las discusiones políticas también van a depender de lo que ocurra con las discusiones sobre la reactivación económica y también la discusión presupuestaria que se viene. Otro dato que creo que es importante poner en la discusión, que tiene que ver con la evaluación de la expansión del gasto público durante el 2020. Porque en este ítem Chile también se queda atrás, un poco viniendo en esta comparación de la composición del gasto público, porque el año pasado el gasto público como porcentaje del PIB creció un 2.7%, mientras que el promedio de las economías emergentes experimentó un crecimiento del 3.3% y de hecho América Latina en promedio aumentó un poco mayor. Entonces, en general, el aumento del presupuesto público, del gasto público como el porcentaje del PIB, no fue tan sustantivo como se vio en el resto de tanto la región como los países emergentes, tampoco, por supuesto, cuando uno compara con economías más desarrolladas, lo que
gran parte de las ayuda económica que provino del Estado fueron por reasignaciones presupuestarias en su mayoría, por ejemplo, inversiones públicas que no se pudieron realizar, etcétera. Entonces, dado que ya estamos proyectando un escenario de probablemente una pandemia más controlada, estas reasignaciones presupuestarias no van a estar destinadas en el próximo presupuesto público para todo este aporte de inyección directa de, por ejemplo, una extensión del IFE, para tenerlo potencialmente activo si es que próximas olas se vienen. Y creo que eso también va a estar un poco rondeando las discusiones sobre la posibilidad y la habilidad política del cuarto retiro. Porque, de nuevo, va a ser bien complejo que el Congreso pueda decir que no a una propuesta que ha levantado con tanta fuerza anteriormente, aun cuando hoy día la extensión del IFE responde en gran parte las necesidades de mantener la seguridad económica de las familias, con un foco hoy día mayor puesto en el empleo, pero que, justo como comentábamos también la semana pasada, esto tiene que venir acompañada de también la creación de puestos de trabajo y de la creación de capacidad productiva que pueda finalmente dotar de mayor dinamismo, pensando en una reactivación de largo plazo y no solamente una reactivación de corto plazo. Y si ponemos el foco en la presión inflacionaria que pudiera generar un cuarto retiro adicional al IFE que ya hemos conversado y que tú nos has relatado, tanto dinero en la economía, ¿qué puede pasar con la inflación? Porque ya hay bastante preocupación, ya está subiendo la inflación y le llaman el impuesto a los pobres, que los más perjudicados con inflación son los pobres. Entonces, ¿por qué los parlamentarios no tienen en cuenta esa variable, Javier, a tu entender? Claro, ese es un tema bien interesante porque es justamente lo que suele estar en el centro de la discusión en medio de crisis económicas, es hasta cuánto se impulsa la economía para que no se sobrecaliente y no pueda generar presiones inflacionarias que resultan finalmente en un desmedro para los sectores más pobres, porque, como tú bien decías, la inflación sobre todo afecta a los sectores más pobres porque perjudica su capacidad de compra. Y acá lo importante es poder precisar que hoy día el país tiene una brecha recesiva, que es la diferencia entre la producción real y la producción potencial. Entonces, todas las propuestas que implican transferencias directas, por ejemplo, el IFE o los retiros, aumentan consumo y con esto la actividad económica. Pero una vez que esta brecha recesiva se empieza a cerrar, lo importante es poner también apoyo sustantivo a aumentar el producto potencial. Por eso es tan importante empezar a hablar de una reactivación, no alrededor solamente de la inyección a la demanda, sino que también a fomentar esta capacidad productiva que pueda generar un equilibrio sin presiones inflacionarias. El Banco Central ya empezó a subir la tasa, está dando señales de que finalmente va a empezar a retirar todas las medidas expansivas que, a mi juicio, correctamente fueron destinadas durante la crisis. El problema acá es que, dado que la respuesta fiscal llegó tan tarde, hoy día se ve un poco como una señal un poco descoordinada, por así decirlo, de que finalmente estamos todavía en una crisis económica y por lo tanto debiesen seguir las medidas expansivas, pero justamente todo el espacio lo empezaron a usar los retiros, y ahora con el cuarto retiro se meten más presiones inflacionarias que desequilibran de cierta forma el espacio de política que debiese estar utilizando hoy día con mayor fuerza la política fiscal a través de todos los paquetes que hemos conversado, porque el cuarto retiro no solamente tiene una implicancia regresiva que hemos comentado también, porque hoy día quienes pueden retirar son justamente las personas que han tenido mayor capacidad de ahorro, y las que han tenido mayor capacidad de ahorro responden también a una composición social no igual a la que usted ya está recibiendo el IFE, sino que también tiene una segunda derivada esta política regresiva que tiene que ver con la inflación. O sea, los retiros utilizaron espacio de política y hoy día la autoridad monetaria tiene que responder a eso. Y claro, esto yo creo que debiese estar dentro de la discusión pública porque yo creo que está bien. De hecho, esto es justamente una de las discusiones que se dio cuando el Banco Central Europeo hace pocos meses decidió cambiar la meta de inflación. Poniendo la meta de inflación del Banco Central Europeo era
menor del 2%, ese es como lo que decía el título, pero hoy día la dejó en el 2%, un poco refiriéndose a que en ciertos momentos de crisis, si es que la meta de inflación se sale un poco de ese margen para arriba, está bien, toda vez se entiende que en el corto plazo hay otros objetivos que son más primales, como por ejemplo el objetivo de empleo y de la reactivación. Pero todo esto ocurre, está bien, en tanto que la política fiscal con la política monetaria estén coordinadas, y creo que en este caso no responde tanto a eso, sino que responde más a todos los retiros que hemos venido también conversando hace varios meses. Súper complicado, hay que conversar esto más, los diputados tienen que hacerse asesorar más y conversar más estos temas, no es solo, son temas multifactoriales, ¿no? Con muchas consecuencias, muy complejos, ¿no? De todas formas. Sí, tiene una trama de complejidades que, bueno, nosotros vamos a tratar de seguir poniendo a la vista contigo, Javiera, que nos ayudas a poner un panorama más claro. Ya son las 9:23, le recordamos o le contamos a quienes se están sumando a nuestra sintonía que conversamos con Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Quiero avanzar a otro tema que anunciábamos al principio. Esta semana conocimos el informe sobre el cambio climático de la ONU. ¿Cuáles son, crees tú, los principales desafíos que impone a la economía? Bueno, yo creo que ya se han revelado y subrayado bastante las definiciones políticas que sale de este informe, que es bastante claro y bastante fuerte en la situación de emergencia climática medioambiental que nosotros estamos. Esto es un llamado de alerta para la discusión política y también para la discusión económica, que yo creo que algunas veces no entiende también cuáles son realmente la relación que existe entre la dinámica económica y el daño medioambiental, y tener clara esa relación es súper importante en todos los países para poder diseñar políticas públicas que puedan ir realmente y audazmente a combatir la crisis climática que nosotros tenemos. Entonces, creo que hay 3 puntos que son bien importantes a poder poner sobre la mesa en esta discusión sobre la relación entre economía y medio ambiente. El primero, que algo que se ha hablado mucho, tiene que ver con el financiamiento. Harto se habla, a raíz de todos los desafíos productivos y tecnológicos que implica avanzar a la carbono neutralidad al 2050, sobre quién financia esta inversión. ¿De dónde va a salir la plata? Porque algo que es caro, es un cambio de paradigma a escala global que la verdad es que en la historia nunca se ha visto. Y en este sentido creo que algo importante a revelar es que algo que también hemos conversado, es que las políticas económicas no son neutrales y por lo tanto diseñar cada política pública pensando y revelando cuál es el impacto ambiental es un primer paso que es urgente a poder avanzar en la formulación de las políticas económicas. Y en ese sentido creo que los países del norte, los países desarrollados, han avanzado bastante en generar cierto consenso sobre, por ejemplo, el rol que cumplen las políticas de los bancos centrales, las políticas monetarias, en incidir en la crisis climática. Hace un par de semanas, un informe de una universidad de Inglaterra revelaba que cerca del 70% de los planes de compra de activos del Banco Central Europeo estaban asociados a un impacto alto, potencialmente negativo, a la biodiversidad. De la misma forma, justo después de la crisis del euro y la crisis subprime, varios estudios y varias evidencia ya ha empezado a salir sobre que todas las políticas monetarias no convencionales que se utilizaron, tanto en Europa como en Estados Unidos e Inglaterra también, tuvieron un impacto, una huella de carbono que fue muy evidente y muy perjudicial para lo que estamos viendo hoy día. Y en esos momentos no se entendía y no se incorporaba dentro de la discusión de política pública que las políticas no convencionales que siguen el Banco Central o las políticas monetarias en general tienen un efecto directo en el medio ambiente. Lo bueno es que todo esto se está empezando a incorporar en la discusión de, por ejemplo, la política de los planes de recompra de activos del Banco Central Europeo, de la política monetaria que va a perseguir el Banco Central Europeo, y eso es importante que también se empiece a incorporar en la discusión de política de acá del país. Lo mismo con el Banco de Desarrollo. Alto se ha hablado sobre la necesidad o no necesidad de hacer un banco de desarrollo en el país, y una de las razones por las que hoy día nosotros necesitamos un banco de desarrollo es porque el mercado financiero no está canalizando recursos con, primero, el monto y segundo, la rapidez necesaria para poder invertir en proyectos de mitigación y de combate a la crisis medioambiental. Javiera, perdona que te interrumpe.
Que te interrumpa, para quienes nos escuchan, ¿cómo podríamos definir lo que es un banco de desarrollo, así en palabras simples? Muy buena pregunta. Un banco de desarrollo es una institución pública que actúa en el mercado financiero entregando créditos y otros instrumentos financieros para promover sectores que son socialmente necesarios. Los bancos nacionales de desarrollo, que es lo que Corfo fue en algún minuto cuando varias de las empresas que de hecho hoy día transan en la bolsa eran estatales y fueron creadas gracias al apoyo de Corfo, es quien cumplió el rol de la Banca Nacional de Desarrollo en Chile, hoy día cumpliendo más un rol de banca de segundo piso y como una agencia de fomento, pero no tanto como un Banco Nacional de Desarrollo. Pero los bancos nacionales de desarrollo son instituciones que a lo largo de la historia y también hoy día están empezando a volver a ser incorporados al debate público justamente por lo que estábamos conversando, porque los mercados financieros hoy día no están financiando los proyectos tanto productivos como tecnológicos que son necesarios para poder avanzar a la carbono neutralidad del 2050. O sea, y urgentes a esta altura. Está discutiendo la creación de un banco de desarrollo verde justamente para poder hacer frente a esta demanda. Javiera, ¿y podría ser que el Banco del Estado cumpla ese rol si se le dan más recursos y se le deja de exigir que compita como un banco más? El Banco Estado puede, de cierta forma, cumplir un rol, cierta área del Banco Estado que un poco responde a la lógica que tradicionalmente los bancos nacionales de desarrollo han tenido, pero creo que también hay que rescatar las capacidades organizativas que Corfo hoy día entrega en la institucionalidad chilena, tanto productiva como tecnológica, y creo que puede darse que una mixtura entre estas dos instituciones genere cierto espacio para la creación de un Banco Nacional de Desarrollo en una institución que creo que debiese también estar un poco diferenciada de lo que el Banco Estado hoy día cumple. Pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, nosotros primero tenemos que pasar de una discusión constitucional que permita al Estado de Chile poder actuar diferente que los privados y segundo, poder tomar definiciones sectoriales que sean declaradas. Porque eso es justamente lo que es incorporar esta idea de que las políticas económicas no son neutrales. Claro, claro. Javier, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Javiera, pero ¿por qué no nos das tu impresión a propósito de este tema medioambiental y todo lo que hay que hacer para poder cambiar las matrices, disminuir de como sea a como sea el nivel de contaminación que nos está matando, literalmente? Y en ese contexto, ¿cómo ves tú este proyecto que aprobó, por lo menos en una primera instancia se aprobó, del proyecto minero portuario de Dominga en la cuarta región de Coquimbo, que contaminaría justamente un área protegida, archipiélago Humboldt, unos pingüinos, porque uno le pone cara con unos pingüinos, pero mucho más que unos pingüinos, es decir, es todo un ecosistema. ¿Cómo se ve en el contexto de lo que estamos conversando, cómo se ve esa inversión? No tiene ninguna lógica la decisión que se tomó alrededor de Dominga. Yo creo que esto va totalmente en contra de todas las acciones que tanto política y económicamente el país debe estar tomando. Nosotros necesitamos un modelo de desarrollo que cambie la matriz productiva respetando los límites de la naturaleza, y creo que justamente estas dos dimensiones que incluye este nuevo modelo de desarrollo no están contenidas en la aprobación de Dominga. Es como un proyecto, un proyecto portuario minero como del siglo XX, ¿cierto? Sí, o sea, sordo, de todas totalmente maneras. sordo. Por eso creo que nosotros, una de las grandes discusiones que hay que dar es cuál va a ser el rol que van a tener hoy día los recursos naturales en nuestro próximo modelo de desarrollo que queremos construir. Y hay que salir de esta idea de que la extracción y explotación de los recursos naturales es la única forma que Chile tiene para poder perseguir los objetivos de desigualdad, de pobreza, de brechas salariales que hoy día se tienen. Chile tiene la capacidad para poder construir un nuevo modelo de desarrollo
basado en el conocimiento, y para esto creo que debemos sentarnos y revelar también cuáles son las dinámicas de economía política o de distribución del poder económico que están siempre alrededor de todas estas discusiones de política, porque sin esto creo que vamos a poder siempre avanzar un poco retrocediendo, o sea, avanzando un paso con ciertas discusiones institucionales, pero retrocediendo harto, y estas cosas son muy importantes porque los próximos años son claves para poder realmente darle un patrón más sostenible a el crecimiento y también a la vida en el planeta. Sin duda, o sea, yo creo que hay que dejar de nadar contra la corriente y estos proyectos solo parecen ser sordos a una situación mundial. Pero bueno, estaremos conversando de esto y viendo cómo avanza también, porque como decía Federico, no está zanjado al 100% y eso también es importante dejar a la vista en la discusión. Javiera, muchas gracias como siempre, que tengas un buen fin de semana y nos volvemos a escuchar la próxima semana, el viernes, aquí en el Mostrador en la Clave. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Igualmente, muy buen día y buen fin de semana, Javiera Petersen. Bueno, y antes de irnos a la última pausa, recordarles de Copeuch, es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Ahora sí nos vamos a la última pausa, quédate que ya volvemos para cerrar la semana aquí en el Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia